Chévere, chévere. Es púlpito nuevo, hermano. No me había percatado que había púlpito nuevo, hermano. Bien, miren, bien sucede el rapto y no me doy cuenta, hermano. Todos se van, hermano. Qué bueno, gracias, hermanos. Esta tarde, hermanos, vamos a tratar de dilucidar lo que es la enseñanza de lo que pasó en el Nuevo Testamento. Le voy a explicar la introducción. El problema es, hermanos, que los contextos históricos son de diferentes episodios. Ejemplo, en el Antiguo Testamento solo estaba la tienda de Moisés, así se le llama, la tienda de Moisés. ¿Por qué la tienda? Porque era una carpa de circo, una carpa. Y esa carpa, así como se desmontaba, se montaba, así es. De ahí, hermanos, al pasar la etapa mosaica, o sea, la etapa de Moisés, viene la otra etapa, hermano, la etapa de Salomón. Porque recordemos que David no pudo hacer el templo. Hay datos históricos bíblicos, hermano, que él se le prohibió construir el templo. El problema es que David, hermano, estaba con la sed y con el deseo de querer hacer el templo. ¿Y por qué no lo hizo, hermano? Porque Dios no le dio permiso. Primero, porque sus manos estaban llenas de sangre. Segundo, hermanos, era porque él había cometido varios errores y no tenía esa solvencia moral. Aunque con Dios la tenía, pero con el pueblo no, porque con el pueblo cierta le perdonó quizás el pueblo, pero hermano, este es como el caso de aquella persona que dice, vaya, la congregación acepta al pastor, la congregación le perdona al pastor, pero Dios no, hermano. O sea, Dios lo agarra a uno. Y efectivamente siempre Dios ha agarrado al que anda torcido, pues. Ahora, en el caso de David, él muere, pero deja instituido las famosas 24 órdenes. ¿Cuáles son las 24 órdenes? Estamos hablando de que eran más de, oiga bien, de 1000, o sea, más de un montón de levitas. Unos tenían que estar a cargo del portón, otros tenían que estar de la limpieza, otros tenían que llevar la leña, otros tenían que hacer sacrificios, otros tenían que tenerle lista la ropa al sumo sacerdote, otros tenían que almacenar todos los granos básicos que recibían, otros, o sea, habían múltiples funciones en el templo y de eso vamos a hablar ahora. Y habían dos clases, oiga bien, dos clases de personas ya en el Nuevo Testamento. Una eran las que administraban los recursos del templo, o sea, por ejemplo, para tener un templo como esto se necesita un administrador que diga, vaya, arreglen el portillo, arreglen las ventanas, arreglen el cielo falso. Eso eran los saduceos, porque ellos administraban las finanzas. El otro grupo, vamos a hablar ahora en esta tarde, hermanos, quiénes son los que se encargaban de instruir, enseñar, y no lo estaban haciendo. Y mire quién toma el papel. Ya vamos a ver, a revisar eso. Abra sus Biblias, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Así sentaditos, hermanos. Qué bonito está el púlpito. Sí, bien bonito. Yo sé quién lo hizo. Esta es obra de Guillén, de allá de Hilo Vasco. Hechos capítulo 3, versículo 11, ¿lo tenemos? Y después nos trasladamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Vamos a 1 y 2. Solo para tener la idea de cómo es que el templo, quienes se encargaban de enseñar. Primero dijimos Hechos capítulo 3, versículos 1 y 2. Y después nos trasladamos a Hechos capítulo 4, 1 y 2. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Arrancamos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban. ¿En dónde? Ahora trasladémonos, por favor, a Hechos capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a ver dos contextos. ¿Lo tenemos? Dice así. Arrancamos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia. ¿De dónde, hermanos? Y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Gracias le damos, Señor, por la bendición de este estudio. Te pedimos en el nombre de Jesús que pongas gracias, Señor, en este estudio y que sea de una forma comprensible y entendible la instrucción de esta tarde.
Gracias, Señor, por los problemas que están pasando en nuestras vidas. Señor, las dificultades que cada miembro de esta iglesia está pasando y los cambios que usted está permitiendo y las cosas que no estamos de acuerdo, pero si tu voluntad se manifiesta de esa forma, pues entonces ayúdanos a entender por qué pasan estas cosas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Como les decía al principio en la introducción, después de la tienda pasó al primer templo, que es el templo de Salomón. Entonces vienen los babilónicos, le dan fuego, lo queman, lo destruyen, convirtiéndose en un muladar. ¿Y qué significa muladar? Muladar significa un montón de promontorio de basura. Y el ejemplo más clásico para entender muladar es cuando hay una casa abandonada, hermanos, la gente va a hacer sus necesidades fisiológicas ahí y la gente va a orinar. Ese es un muladar, ¿se entiende, hermanos? Un lugar donde ahí la gente de paso en un rapidito orinaban o defecaban, y eso se convirtió al final, oiga bien, en el lugar del templo de Jerusalén. Cuando viene la época de Zorobabel, atención, la de Zorobabel, Zorobabel lo primero que hace es lo siguiente, número 2, es ordena darle instrucciones para que se construyera el famoso templo. Cuando se construye el templo, hermanos, oiga bien, viene la época de los asmoneos, más adelante, donde oiga bien, donde aparecen los macabeos y donde aparece, oiga bien, de ahí se cree, hermanos, que es donde un hombre llamado Herodes el Grande nombra, oiga bien, a un grupo de personas llamada los fariseos. Ojo con eso, hermano, porque de ahí vamos a partir la enseñanza de esta tarde. Los fariseos, hermanos, ya estando en el Nuevo Testamento, en la época de Jesús, quien se encargó de construir ese templo fue Herodes el Grande. Miren la estrategia política del cual era. Número 1, él demandaba, oiga bien, recibir los impuestos. Por eso él tenía, oiga bien, un montón de personas a su servicio. ¿Quiénes eran? Los recaudadores de impuestos. Entonces los recaudadores de impuestos eran contratados ¿por quién? Por Herodes el Grande. Y Herodes el Grande quería justificar, para construir el templo de Herodes el Grande, tenía que recoger ¿qué, hermanos? Pero él robaba. De los impuestos él roba. ¿Quién no roba impuestos? Él robaba los impuestos. ¿Y qué hacía? Justificó la construcción del templo de Herodes a cambio de una parte, de una suma de dinero por ese techo o por esa construcción. Ejemplo, si ustedes quieren un templo, decían los judíos, sí, queremos un templo. ¿Quieren un lugar de adoración? Sí, decían los hebreos. ¿Quieren ustedes un lugar donde vayan a sacrificar? Sí, decían. Entonces les voy a construir un templo. Pero ustedes, después de construir y recoger ese dinero, yo tengo que darle a Roma una parte, a Roma. Recordemos que Roma, oiga, correcto, Roma lo que hacía era lo siguiente. Ellos demandaban otro impuesto, pero se lo demandaban a Herodes. Herodes se lo demandaba ¿a quién? A los judíos. Y los judíos se lo demandaban ¿a quién? Al pueblo. Y ahí viene la carga económica. ¿Quién pagaba la carga del templo? El pueblo. Principalmente los que adoraban. Ejemplo, cuando ya tenían el templo, hermanos, había un famoso patio de los gentiles. Voy a hacer cuenta que este es el patio de los gentiles. En este patio, que era el más grande, allí había un negocio, había una especie de un mercado interno, pero un mercado interno, oiga bien, ¿producto de quién? De este hombre llamado Anás y Caifás. Anás y Caifás, oiga bien, era antes el sumo sacerdote, pero como fue depuesto por Herodes el Grande y por Roma, entonces aparece Caifás. Caifás, una vez él ordena, oiga bien, el mercado, ¿sabe qué puso Caifás? Él ordenó poner 2 clases de comercio. Uno era la venta de animales y la otra era los cambistas. Ejemplo, los cambistas, hermanos, es como si usted ha ido a Guatemala. Todos hemos ido a Guatemala alguna vez, a Honduras. Cuando hemos ido a Guatemala, ¿qué hay en la frontera? Están los... Entonces, por ejemplo, y esto ya lo he explicado en otras ocasiones, los cambistas lo primero que hacían eran, si este primer grupo, la primera fila, era un grupo de cambistas, solo hoy podían cambiar. La siguiente semana era la segunda fila. Ellos ya no. La tercera semana, la otra fila. La cuarta semana, la cuarta fila, y así. Al grado de volver nuevamente a la primera fila. Ahora, ellos me daban a mí un impuesto. Como yo era Herodes el Grande, les demandaba un impuesto de qué, hermano, por esa venta. Pero ese impuesto, ¿quién lo reclamaba?
El sumo sacerdote. ¿Quién se enriquecía más? El sumo sacerdote. Solo con los cambistas. Vámonos al otro lado. En el otro parte del patio de los gentiles, allá estaban los cambistas. Aquí estaban la venta de animales. Entonces, en la venta de animales, ¿qué se hacía, hermano? Allí se hacía un comercio de animales enfermos. Porque cuando era la famosa Pascua, la palabra Pascua viene de la palabra Pesaj, que significa pasar por alto. Entonces, cuando se elaboraba la Pascua, tenían que tener un certificado ¿de quién? Del sumo sacerdote. Y si no tenía el certificado, ¿qué se hacía, hermanos? Había que rematar ese animal en otro mercadito que estaba un tiangue. Un tiangue es una representación de animales. Y ahí estaban otro grupo de hebreos que eran de parte del sumo sacerdote. Usted lo traía y decía, mire, yo traigo un animal sano. Sí, pero ¿dónde está el certificado? No lo tengo, entonces no puede usted participar del sacrificio. Y como el hebreo venía de lejos, ¿qué hacía él? Lo remataba ese grupo de agiotistas. Esa es la palabra, agiotistas, son los que acaparan. Cuando acapararon ellos, ¿qué hacían? Él se iba a comprar adentro del templo, el que después de haber vendido el animalito, se iba a buscar un animal y ya estaba ciego, enfermo, golpeado, cojo, arruinado. Entonces no tenía otra opción porque tenía el certificado. Y cuando agarraba, oiga bien, ese certificado lo presentaba y decían los sacerdotes, ¿dónde está el certificado? Aquí está. Ok, este es un animal apto para ser. ¿Y qué pasaba con aquellos que compraban en la reventa? Los volvían a poner y les ponían otro certificado. Pregunta, ¿quién recibía esas grandes cuantiosas cantidades de dinero? El sumo sacerdote. Si ya partimos de la corrupción de esos dos, ahora imagínense la función de los fariseos. Ahora vámonos, por favor, para entender el contexto mejor. Nuevamente, vámonos, por favor, hermanos, a Hechos capítulo 2:14. Vamos a retroceder. Hechos 2:14. Esto fue, oiga bien, en el pórtico de Salomón, este episodio, el versículo 14. En el pórtico de Salomón, ahí Pedro empezó a hablar. Ya le voy a explicar por qué. Léase por favor el 2:14. En Hechos lo tenemos. Todos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, todos, varones judíos y todos los que habitáis en ¿dónde? Esto os sea notorio y oíd mis palabras, todos, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del. Vamos a ver con enseñanza. Atención, escúcheme. Ya descubrimos, hermano, dónde viene la corrupción del templo. El problema era quién instruía a la hora tercera. Atención, existían 3 horas judías, las más comunes, pero las 2 más fuertes, ¿cuáles eran? La hora tercera, que son las 9 de la mañana, y la hora novena, que son las 3 de la tarde. Repito, las 2 horas más importantes para orar, para sacrificar, para llevar, oiga bien, la oración y para ser instruidos por alguien, eso se encargaba un fariseo. Atención, un fariseo era el encargado de instruir al que llegaba al templo. Usted cuando viene acá al culto, ¿a qué viene? A ser instruido, porque alguien tiene que pararse aquí arriba y instruirle con la palabra para que usted vaya alimentado. ¿Con qué, hermanos? Esa era la función del fariseo. ¿Y cuál era la hora más indicada? La hora novena o la tercera. Si es la hora tercera, son las 9 de la mañana. Si es la hora novena, son las 3 de la tarde. ¿Se entiende? Ahora, la función, ¿quién la llevaba? ¿Y sabe quién la llevaba? Jesús, hermanos. Vamos a partir de una enseñanza tan sencilla. Jesús, Él siempre instruyó. Y la cólera de los sacerdotes, ¿quiénes? Los fariseos y los saduceos, ¿cuál era? Que en vez de estar enseñando ellos la palabra, principalmente los fariseos, quien estaba enseñando era una persona que no era del grupo de ellos. Le pongo un ejemplo. Nuestro seminario bautista de teología, y lo pongo en ejemplo para que se entienda. Nuestro colegio bautista de teología lo que hace es recibir a los alumnos. Oiga bien, hermano. Cuando recibimos los alumnos, ¿qué hacemos? Les instruimos. Usted solo viene a una clase, a una cátedra. Pero cuando usted se instruye, hay 5 especialidades.
Las 5 especialidades usted las va a descubrir ¿cuándo, hermano? En el camino, no las va a descubrir ya. Es raro que alguien diga, no, yo traigo para pastor y cabal, pega. Pero cuando uno viene al seminario, uno viene para aprender a ser instruido. Cuando entra al seminario, hermanos, oiga bien, son 4 años. Unos se llevan 6, otros se llevan 10. Yo me llevé 19. Pero me gradué. O sea, ¿se entiende? O sea, yo me tardé bastante. ¿Por qué? Porque necesitaba ser instruido. Al grado de ahora ser un fariseo. No soy fariseo. Es que ustedes critican la actitud. Pero cuando mire, un maestro que me cae mal me lo dijo un día. Y no me gustó como me lo dijo, pero tenía razón. Viene y me dice él, hey, ¿qué tal, fariseo? Y todos se rieron. Y yo, hey, pero yo no soy ningún hipócrita. ¿Sabe cuando le dije así? Ese es lo malo tuyo, que tú no has entendido las escrituras. Y yo, ¿cómo así? Porque si te dijo fariseo, si yo te digo fariseo, es porque sos un maestro de la ley. Ah, entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuál era la función de los fariseos? ¿El qué? La ley y los profetas, 2 funciones. La ley y los profetas. Un pastor, la función de él es instruir los 66 libros para que usted vaya instruido. Ahora el problema es lo que dije al principio. Se graduó usted, pero resulta que cuando usted se graduó, usted ya sabe para qué atrae. Unos van a traer para misioneros, otros van a traer para ser pastores, otros van a traer para ser maestros, y ahí voy con especialidad de maestros. El problema es que el que ya se graduó del seminario y trae para maestro, ¿usted qué dice? No, yo no, mire, yo solo quería nada más aprender de Biblia, pero ahí tiene usted el llamamiento de maestro. Y como usted no está enseñando y lo invitan a predicar acá y usted dice, mire, es que me da pena, vergüenza predicar, a mí me agarra una temblazón en las canilleras aquí arriba. Mire, aquí se le quitan eso. Porque quien va a estar con usted, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces el palidón se le quita en 5 minutos. Ya de repente usted está hablando como que es loro. Y cuando viene a sentir, la gente está así, ¿va? O sea, me refiero en el aspecto que está bien instruida, porque están bien que instruidos por el Espíritu Santo. ¿Se entiende que es instruido? Entonces viene la otra enseñanza. Y si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Al que Dios escoja. Vámonos a ver quién es lo que deberían de haberlo enseñado. Vámonos al primer maestro que enseñó las escrituras y enseñó la ley. Vamos por favor, hermanos, a Mateo capítulo 5. Si no lo estaban haciendo los fariseos, mire quién fue el encargado de enseñar ante una multitud. Mateo capítulo 5, por favor. ¿Lo tenemos? Vámonos al versículo 1 y 2. ¿Quién fue el primero que enseñó, instruyó a una gran multitud de personas que aprendieron? Mire que dice el versículo 5, 1 y 2, ¿lo tenemos? Capítulo 5, versículo 1 y 2, todos. Viendo la multitud, subió al monte, sentándose vinieron a él sus... La palabra discípulo repetido significa el que aprende. Versículo 2. Y abriendo, ¿qué hizo? Su boca les enseñaba. Esta frase que deman ahí. ¿Qué les enseñó Jesús? Reglas morales. Y las reglas morales, ¿quién les enseñaba? Los fariseos. ¿Y por qué Jesús no lo hacía en el templo? Porque primero tenía que instruir a la gente de afuera. ¿Por qué? Porque la gente de afuera no entraba al templo. Porque ya estaban hartos, cansados de ver la corrupción ¿de quién? De los sacerdotes. ¿Sabe qué decía la gente? Puchiga, yo voy al templo, voy con mi sacrificio y me topo que tienen que tener un certificado y no puedo entrar. Yo voy al templo por el sacrificio para ser salvo, dicen. Porque antes se salvaba por el sacrificio. ¿Qué tengo que hacer? Comprar y tengo que participar, guste o no me guste. Tengo que estar con esa gente corrupta. Yo voy al templo a adorar, pero como resulta de que yo no aprendo en el templo, ¿a quién escucho más, hermanos? A Jesús. Por eso las multitudes buscaban ¿a quién? ¿Y cuál era la cola de los saduceos y los fariseos? ¿Y quién es ese que está enseñando? Si él no es de la escuela de Shilel ni de Shammai.
Habían dos escuelas rabínicas, la escuela rabínica de Hillel y la escuela rabínica de Shammai. O sea, dos seminarios de teología fuertes. Y los fariseos o eran de Hillel o eran de Shammai. Para mí, mi posición, los fariseos, todos los fariseos eran de la escuela de Shammai. La mayoría, ¿por qué? Porque son los que escudriñaban y escarbaban y enseñaban. Otra escuela era la de Shammai. Y la de Shammai se cree que era, oiga bien, el grupo de los más ancianos, miren, la crema innata del conocimiento bíblico. Ahora la pregunta es, ¿por qué la gente buscaba a Jesús? Porque estaban cansados de que lo que ellos no estaban enseñando, se fueron a buscar al que estaba enseñando. ¿Y quién era? Según el versículo 1 y 2, Jesús. Dígame si Jesús no atrajo multitudes. ¿Por qué las multitudes seguían a Jesús? Porque les enseñaba. ¿Ustedes por qué vienen a esta iglesia? Porque se les enseña. Cuando usted tiene oiga bien, una dificultad para explicarle a alguien, usted ya se fue con una instrucción, ya se fue con una cita bíblica, ya va con el fundamento y usted se convierte en un apologeta. ¿Qué significa apologeta? Un defensor de la fe. Alguien que no puede ser debatido lo que usted habla que es verdad, porque ya fue instruido. Esa es la función de nosotros, los pastores, instruir. Si no lo hacemos, Dios nos desplaza. Yo siempre miraba en el seminario, quitaron al maestro tal, quitaron al maestro. ¿Y por qué los quitaron? Porque no enseñan. A mí no me quitaron porque no me enseñaba, a mí me quitaron por los chambres. Mire, el pastor ahí anda cobrando pisto por los parciales. ¿Y de dónde están las pruebas? Decía yo. Y me expulsaban. Yo llegaba a trabajar, usted está expulsado. ¿Por qué? Porque usted anda vendiendo los parciales, tiene pruebas, dice el pastor que usted está expulsado. Está bien, yo me iba. ¿Qué decía después? A los 2 meses me mandaban a llamar. Pastor Tony, ¿puede venir a explicarnos qué pasó? ¿Y por qué me piden explicaciones ahora? Porque ese es el problema acá, que le escuchamos al chambroso. Venga a explicarnos. Y yo, mire, yo nunca he vendido parciales. Los parciales solo les entregó a la dirección. Es que no eran sus parciales, eran de otro pastor. Y entonces, ¿por qué no me preguntaron a mí? Y otros, ¿por qué lo sacaban? Porque no enseñaban. Hoy hay un lineamiento de trabajo, hermanos. Todo docente de un seminario tiene que tener un guión de clase, un plan de clase y una carpeta didáctica. O sea que hoy estamos más encebollados. ¿Por qué, hermanos? Porque la demanda es para nosotros. Ustedes no. ¿Quién nos va a reventar el derribo si no enseñamos? Dios. ¿Y quién va a demandar más si no instruyo? Dios. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Me va a desplazar? Qué feo es ser desplazado, hermanos. Qué feo es que alguien diga, mire, yo puedo enseñar, es que usted no lo han llamado. Pero es que yo sé más, espérese que lo llamen para que sea tomado en cuenta y no sea desplazado. Si hay una oportunidad en el trabajo, espérese que ya se la van a dar. Pero no, mire, no diga usted, yo puedo, espere que lo llamen. Porque las cosas se hacen esperando con fe. Y cuando uno aprende a esperar, las recompensas son grandes. Uno cuando está soltero quiere ser casado, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Póngale lógica. Uno cuando está soltero quiere estar casado, ¿verdad? Y no le sale nada, ¿verdad? No le sale nada, hermano. Se pone enfrente de la mujer así. Y la mujer se hace a un lado de la muchacha y ahí va. Le manda dulcitos, mensajitos y la mujer los bota. Eso significa que no es la suya. Diferente, viceversa. Y cuando pasan los años, ya se graduó, ya usted ya tiene capacidad para poder hacer algo. Y usted dice, bueno, ya tengo 30. A mí no me deja ni el tren, ni el vagón, ni forrinario. No puedo hacer eso yo. Yo por haber esperado en Dios y la fe de esperar, ahí viene la muchacha. Del pelo se la traen. ¿Va? Y cuando Dios se la da es por saber esperar su tiempo. Jesús se esperó ¿cuántos años? 3 años donde Él estuvo enseñando. ¿Y cuál era la cólera de los saduceos? Vamos a la primera cólera, hermanos. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, ¿dónde estábamos?
capítulo 4. La hora novena era la buena hora para enseñar. La hora tercera era buena hora para enseñar. O sea que esas 2 horas se instruía, se enseñaba. Pero no lo estaban haciendo. ¿Y quién lo hacía? Mire quién lo estaba haciendo en vez de Jesús. Jesús ya estaba a la diestra del Padre. Mire qué dice el versículo 4, todos. Hablando ellos, estamos Hechos 4. Hablando ellos al pueblo, ¿quiénes ellos? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y todos el 2, resentidos de que se enseñasen al pueblo. ¿Verdad que dice? ¿Y ustedes qué autoridad les han dado para enseñar a este pueblo? Como ustedes no están. Y Dios va a tomar al que está. Supóngase, un ejemplo. Todos los que vinieron hoy se van a ir con un milagro. Pero el que no vino, ahí va a esperarse hasta un año, va. La lógica. El detalle es para el que está. Y Dios pasa lista al que está. Y la misericordia está para el que está. El que no está, hay que siga molado. Y después viene la envidia, ¿verdad? ¿Y por qué le dieron aquel gran trabajo? Es porque él viene. Él es instruido. Le han bajado los humos arriba y lo han bajado, ¿ve? Le han pelado la cara desde un púlpito. No yo, la palabra. Le han pelado la cara y le han dicho su verdad en su mera face. Y usted, amén, porque ha aprendido que la palabra le va a decir a usted, no soy yo. A la mayoría no los conozco, a la minoría sí. Pero yo sé que en algún momento usted va a decir, ¿y cómo es que el pastor? Es que yo no lo sé, hermano, si es la palabra la que le va a instruir. A mí me gustaría saber sus vidas privadas para contarle el chambre. Pero no es esa la razón de ser. La razón de ser, ¿cuál es? Que primero aprenda quién es Dios. Y para aprender a conocer a Dios hay que abrirle su corazón. Y cuando usted abre su corazón, hermanos, Dios empieza a revelar, a revelar, a revelar. Y de repente usted siente que aquello le incomoda, pero lo está haciendo, hombre. Y cuando usted se somete, ¿qué hace Dios? Las bendiciones, hermanos. Así son las bendiciones. Una persona que es brava, hermano, ahí le van a estar dando duro. Y le van a dar, mira, hasta que lo quiebren. Yo me recuerdo una señora, la hermana Aminta. Era una señora, hermana, una señora ojitos verdes. Y cuando era joven era bien bonita. Y era una señora de 45, 50. Era viuda. Y era dueña de 10 buses usted. Y yo le decía, hermana Aminta, le decía yo, ay, Tony, vente para acá. Y me agarraba la mano. No me agarré la mano porque van a empezar otra cosa, le decía. Agárrame, me decía, no, hombre, ahí viene el pastor, va a pensar que yo ando con usted, no, hombre. Y la hermana Minta me decía, mire, pastor, este es mi nuevo novio. Hermana, le decía yo. Pastor risa le daba porque sabía que no era cierto eso. Y un día la hermana Minta, su soberbia la llevó a la humildad. Ella decía una frase. Ay, no, antes de ser evangélica decía, escuchar es hermano Toby, decía. El día que ese hombre baje de predicar, lo voy a escuchar. Y de repente la guerrilla, hermano, le quemaron los 2 buses, le quemó la guerrilla. Le quemaron los buses. Y un día la esposa le dijo, mira, anda al culto. Ay, anda vos, le decía, le queman otro 3er bus. Cuando fue mejor al culto, no conocía al pastor, decía, ay, solo falta que ese hombre hable que uno se va a caer, y se cae, hermana, y se quiebra la pata. Entonces los hijos le llevaban al parque. Los que conocen el Parque Centenario, cuando antes se podía visitar. Hoy, después de esta limpieza, yo creo que se va a poder otra vez hacer. Pero ya con la pata quebrada suya, no sé si con la mía. Y dice que le llevaba y decía, ay, solo falta, decía, que alguien me venga a tirar una moneda. Y alguien dice, hola abuelita, ¿cómo está? Tenga un colón. Y ella empresaria, y le tocaron el ego. Y dice, ay, solo falta que la otra semana me den un chucho. Le dan el chucho, hermano. Y vuelve, mira, no digo la soberbia. Y solo falta que me den un bastón y unos lentes. Y los hijos le dan unos lentes oscuros y le da a alguien un bastón. ¿Sabe qué dijo ella? Mejor me calmo y paro y voy mejor nuevamente al culto. Cuando llegó al culto, hermanos, toda la palabra la fue moldeando durante 2 años. Y en 2 años recuperó 20 buses. Una señora viuda. Y usted sabe que las viudas siempre la llevan de perder, porque quien se hacía cargo era el esposo.
¿Y cómo es que Dios le dio inteligencia a esa viuda? Por someterse a la instrucción de la palabra. Si usted ha venido acá y mire, hay culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no creo que en un culto Dios le hable. Yo creo que más de alguno le debe haber hablado. Entonces, en el que usted más siente que Dios le habla, ahí póngale ojos, ahí póngale antenas, hermano, póngale mente. ¿Por qué? Porque es donde Dios va a empezar a ayudarle, a instruirle. Pero ¿cuál era con los saduceos? ¿Y por qué enseñás? Le dijeron a Pedro. ¿Por qué estás instruyendo si tú no eres graduado de un seminario? Hermano, la cólera de ellos contra nosotros es: ¿cómo es que nosotros, hermanos, tenemos ese poder del Espíritu de Dios para ir a ganar almas? Díganme, hermanas, ¿no es cierto, hermano, que cuando usted fue la primera vez le daba miedo? Y ahora, hermano, ¿con qué facilidad usted le habla de Cristo y se topa con sectario? El problema es que usted no pierde el tiempo con un sectario. Usted le dice: mire, le es necesario nacer de nuevo. Ay, vaya usted. Y usted le dejó la espina, le dejó. Y cuando usted oiga bien, instruye, le enseña a otro, ¿qué tal si esa persona un día va a venir acá a sentarse? Ahora, sigamos leyendo. Mire qué dice, por favor, hermanos, en el versículo 2. Resentidos, estamos hablando del 4:2. Resentidos de que se enseñasen a quién, hermanos. Porque era función de los fariseos. Los fariseos tenían que enseñar. Y dice, y anunciasen ¿en quién? En Jesús. La cólera de los saduceos, ¿cuál era? Hoy vamos a hablar de los otros saduceos. Los saduceos, hermanos, la cólera era de que ellos no creían en la resurrección. Los fariseos sí, atención, hermano, los fariseos sí creían en los ángeles, sí creían en la resurrección entre los muertos. Y cuando Jesús se ponía a debatir con los dos grupos, el Señor Jesús decía esto: él se retiraba y dejaba en pleito a los dos. Pero como el enemigo común era solo uno, solo era Jesús, ¿qué significó eso? Oponerse con todos los planes de él. Por eso que los saduceos y los fariseos querían matarlo, y efectivamente así fue. Dígame, ¿quién sacó a los cambistas y quién sacó a las ovejas del templo? ¿Quién? ¿Y quién era encargado de las finanzas, dijimos, del templo? Los saduceos. ¿Y por qué estaban en el pórtico? Porque ahí se enseñaba. Vámonos al pórtico para entenderlo mejor. Capítulo 3, por favor, versículo 11. Hechos capítulo 3, versículo 11. ¿Qué se hacía en el pórtico? Se enseñaba. La segunda instrucción. Ahora, hermanos, ¿dónde se enseña? Aquí en el templo. Hay estudios bíblicos. Mire qué dice, por favor, el 3:11. ¿Lo tenemos? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos. ¿A dónde? ¿Qué se llama? Volvamos nuevamente al templo. El templo, hermanos, era conformado por un patio de gentiles. Ya expliqué el patio de gentiles. Ahí era un lugar donde se comercializaba animales y cambistas. El pórtico Salomón, hermano, estaba en otro sector, hermano, que ahí estaban los fariseos. Aquí estaban los fariseos esperando que la multitud llegara y ellos hablasen. Pero primero tenía que haber un sacrificio, después de la oración, y después de la oración, ¿qué hacía? La palabra. ¿Quiénes eran los encargados de enseñar? Los fariseos. ¿Qué decían los fariseos? Ellos estaban instruidos. Ejemplo, si usted se recordará en Lucas, vámonos a Lucas, por favor. Lucas, capítulo 1, por favor, si no me equivoco. Ya le digo. Lucas, es el 2, versículo 41. Jesús estaba dando una cátedra en el pórtico de Salomón. Mire qué dice Lucas capítulo 2, versículo 41. Ojo, hermano, viene la enseñanza. ¿Cómo es posible que un niño estaba instruyendo a los doctores de la ley? Porque era en el pórtico. Era el lugar, oiga bien, específico para enseñar. Mire qué dice capítulo 2, 41, ¿lo tenemos? Lucas, todos. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Después del sacrificio había una enseñanza. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó ¿quién? El niño Jesús, ¿en dónde?
O sea, el niño se quedó en el pórtico, en el templo. Mire qué dice el 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino un día y le buscaban entre los parientes y más conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron ¿a dónde? Al templo, a Jerusalén, para buscarle. Versículo 46. Aconteció que 3 días después le hallaron ¿en dónde? Él estaba en el pórtico de Salomón, donde estaban los fariseos. Y mire qué dice el versículo ahí mismo. Sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Los fariseos. Y mire qué dice. Y oyéndoles y preguntándoles. O sea, él los oía y les preguntaba. Es que así es la enseñanza. Si el fariseo estaba diciendo, señores, la ley dice que debemos de ayudarle al pobre. Jesús preguntaba, sí, porque en Deuteronomio capítulo 15, versículo 4, enseña de que la ley enseña de que a la viuda, al pobre y al huérfano hay que ayudarle. ¿O no es cierto? Sí, lo que dice el niño es corroborado porque según la Torah viene como el diálogo. ¿Y qué hacía la gente? Se reunía la gente. La gente empezó, y ese debate era de que el niño estaba preguntándole y el fariseo, el doctor de la ley, estaba instruyéndole. Y la gente cuando oían la sabiduría ¿de quién? Del niño. ¿Quién era ese niño? Entonces pregunta, habían dos maestros. El niño que fue educado, y le voy a explicar la educación del niño. De los 0 años a los 6 años lo educaba la mamá. De los 6 años a los 12 años lo educaba ¿quién? El papá. Y de los 12 años en adelante lo educaba el fariseo o el doctor de la ley. Por eso el niño tenía sabiduría de la ley. Él manejaba la escritura. Pregúntale a una escuela bíblica que venga a decir los libros de la ley. Se lo dice. Y me preguntaría, vaya, ¿cuántos pastor? Yo le pregunto al niño, vaya niño, ¿cómo te llamas vos? Toño Manteca. Vaya, así es el apodo. Viene Toño Manteca, le dice al pastor Tony, vaya pastor, le voy a dar una pregunta, dígame los libros de la Biblia. Vengo yo el maestro de la ley, se los digo. Y después le digo, decime los 12 históricos del Nuevo Testamento, los proféticos, él me los va a decir, que son los históricos, los que son los profetas menores. Y así estamos debatiendo. ¿Y ustedes qué están haciendo? Acercándose, ¿verdad? Y al escuchar la sabiduría de quién, hermano, de él, yo lo estoy instruyendo al niño. Así ocurrió en el pórtico de Salomón, porque era una especie de un corredor grande, hermano, un corredor grande. Y en ese corredor grande estaba un doctor de la ley instruyendo. Y en el otro punto estaba el otro doctor de la ley instruyendo. Pero a falta de doctores de la ley, fariseos, ¿quiénes estaban? Pedro y Juan. Retrocedamos nuevamente donde estábamos. Hechos capítulo 4. En el versículo 4, por favor. Después de que estaban en el pórtico de Salomón, mire qué sucedió, hermano, en el pórtico de Salomón, versículo 4. Pero muchos de los que habían, todos, oído la instrucción de la palabra, creyeron. Y el número de los varones era ¿cómo? ¿Cuántas personas se convirtieron en el pórtico de Salomón? 5,000. En el pórtico de Salomón era el lugar apto para enseñar. O sea que se enseñaba allá en el pórtico, se sacrificaba, oiga bien, se compraban los animalitos en el patio del templo y se llevaban donde el sumo sacerdote para que él sacrificara el animal, los sacerdotes, y después de sacrificar el animal, ¿qué iban ellos? Al pórtico de Salomón a escuchar la enseñanza. Así era. Pregúntese, vámonos al otro episodio, el cojo. Si retrocedemos, hermanos, vámonos por favor al capítulo 3. Versículo 1 y 2. Primero, mire lo que hace. Están en el pórtico. O sea, mire qué dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Todos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la. Entonces, ya dijimos la hora novena son las 3 de la tarde, ¿verdad, hermano? Después del de la oración y del sacrificio, ¿qué se hacía después? Se instruía. Y al instruir, ¿qué sucedió, hermanos? Váyase por favor al versículo 11. Mire, si el milagro ocurrió en la puerta de la hermosa, que era la entrada,
¿dónde se estaba dando testimonio y dónde se estaba debatiendo el milagro y dónde se estaba instruyendo el milagro? En el pórtico, versículo 11, todos. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, que dice, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama. Entonces, ¿dónde estaban enseñando acerca del milagro? En el pórtico de Salomón. Señores, aquí está el cojo, ¿ve? Y les voy a explicar por qué este hombre sanó. Porque la escritura dice que Jesús, el Cristo que un día ustedes mataron, ese es el mismo Cristo que él sanó este cojo. Porque en él no. Y estaban enseñando y enseñando y toda la gente decía, es cierto. Nosotros la multitud lo condenamos. Yo lo enseñé en un estudio más atrás. La misma multitud que decía, hosana en las alturas, era la misma multitud que estaban diciendo, crucifícanle. Y ahora esta misma multitud estaba diciendo, cometimos un error. Porque nos damos cuenta que siempre Jesús nos enseñó. Pero ahora es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ahora ya Jesús ya no está. Pero dice Dios, no, dice, no es demasiado tarde. Detrás de nosotros hay otros pastores, hermano. Mire, un día los pastores que aquí predican, un día Dios nos va a llevar, hermano, nos va a llevar. No sé en qué momento nos va a llevar, pero cuando nos lleve, usted puede hacer que esté vivo. Y usted diga, fíjense que el pastor Michael Velázquez me enseñó en este sermón, y fíjense que el pastor de lunes me enseñaba este sermón, el pastor Moisés, y fíjense que el pastor, y va a mencionar varios pastores, pero resulta que todos se murieron. Y aparece usted y dice, hermanos, en un testimonio usted puede hacer que usted sea un llamado, o no sabemos si de estos niños o estos chiquitines traiga para pastor. Y digan ellos, es que un día nos enseñaban la palabra. Es cierto. No es demasiado tarde para aprender, hermano. Mire, cuando se monte el ministerio de laicos, hermanos, yo lo que le pido, hermano, es que usted vaya con un corazón abierto para aprender. Pero sí, así, un corazón abierto para aprender. ¿Sabe por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros es que la instrucción, el caso del fariseo, los fariseos que somos nosotros, tenemos que instruirlo a usted. Y nuestra ganancia, ¿cuál va a ser? Que usted se multiplique haciendo otro igual. Porque yo me voy a morir, usted va a vivir. Y cuando usted viva, usted va a aplicar la enseñanza que un día alguien le enseñó. Y no solamente eso, vendrán otros maestros, otros fariseos, hombres o mujeres, llamémosle singular, ¿verdad? Hombre y mujer. Y hay mujeres que enseñan. Yo tuve 3 buenas mujeres fariseos que me enseñaron. Y digo fariseos porque eran maestras. Nuestra hermana querida doctora Diana de Oquelí, que está en la presencia del Señor, esa mujer me enseñó historia. Mire, me zampó la historia hasta en los meros oídos, en la nariz, hermano. Pero aprendí. Yo sé manejar la historia de Israel, de Jerusalén. O sea, yo la tengo aquí. La otra maestra que yo tuve fue nuestra hermana Lilian Celarién, directora, que aplacé 9 veces geografía bíblica. Pero yo aprendí geografía. Otra maestra. Y otra maestra, la licenciada, hay 2 más, la licenciada Rosemary de Reyes. Otra gran maestra que ha sido alumna de todo el seminario. Mujeres así nos instruyeron. Y la última de todas, la licenciada Sosa. De hecho, les manda saludes. Hoy la estuve viendo. Les manda muchos saludos la licenciada Sosa. Ha estado enferma ella, hay que orar por ella, hermano. Está muy mal de salud, pero hoy estuve hablando con ella en la tarde y le pregunté, ¿verdad? ¿Cómo se siente de salud? ¿Y cómo te enteraste? Me dice, ya ve, pues, le dije yo. Un pajarito me lo contó, le dije yo. Entonces le dije yo, mire, sí, Tony, estaba enferma, me dijo. Y mire qué lindo es tener maestros de esa categoría. No solo son hombres, hay mujeres. Mire, aquí un día van a haber maestros y maestras. Un día usted, hermano, va a tomar el lugar de nosotros. Nosotros ya nos vamos. Ustedes serán el semillero, como dice, el vivero. ¿Qué es el vivero? Que un día todo San Miguel venga a instruirse acá, cuando tengamos seminario. Que los de Morazán vengan hasta acá, que los de San Vicente vengan para acá, que los de allá de Morazán, San Miguel, Usulután, La Unión, les quede más cerca acá. Y que un día digan, me gradué del seminario de aquí, porque aquí hay buenos maestros, ¿oyó? Fariseos. La cultura de los fariseos, ¿sabe cuál era? Y con esto quiero cerrar. Ellos saben qué hacían. Cuando una mujer quedaba viuda, ¿sabe qué hacían los fariseos?
se encargaban de administrar las finanzas de las viudas y se lo comían todo y la dejaban en pobreza. Los fariseos, en el caso de Jesús, de repente los fariseos decían, miren, oraban así y miren, hacían oraciones largas diciendo, Señor, yo no soy como este pecador, y se ponían, jactaban con las filacterias, se ponían todas las cosas que se ponen ellos, los artículos de los judíos, y oraban y gritaban y decían, estamos en ayuno orando. Sí, pero ellos tenían una actitud muy, muy mala. ¿Cuál era? Eran hipócritas. ¿Oyó? La actitud. No me confunda, si yo le digo un día, ¿qué tal, fariseo? ¿Cómo me va a responder usted? Amén, fariseo. ¿Por qué? Porque usted es maestro y yo soy maestro. Mire, de tanta palabra que escuchemos, nos vamos a convertir en maestros. Pero ese llamado, ¿sabe quién se lo va a hacer? Jesús. Usted solo espere su turno. Yo estoy a punto, hermano, de que me llame la universidad, pero estoy en eso, en esa negociación. Yo, hermano, después de haberme graduado de la universidad, me van a dar mi título. Yo no sé si es chiquito o grande, del falsificado, no me acuerdo cómo fue. Pero era así, creo que. Yo lo hice así. Y yo recuerdo, hermanos, que con el título, hermano, uno puede abrirse puertas, ¿verdad, hermano? Mi herramienta que yo pienso utilizar es enseñar, pero en lo secular. Ejemplo, si me dicen, mire, pastor, ¿dónde usted ha ejercido su cátedra? Y yo voy a decir la verdad, en el Seminario Bautista de Teología. Ah, donde el pastor Edgar Bertán, sí. ¿Cuántos años ha estado usted como maestro? Bueno, he estado quizás unos 15, 16 años. Ah, entonces usted, ¿puede mencionarme 3 pastores que den fe de ustedes? Mencionaría al pastor general, el pastor Aguirre y a un maestro docente, para que den fe. Ellos, como tienen universidad en las asambleas de Dios, yo estaría dando, si Dios permite primero, una cátedra de derecho. Yo quizás el ejercicio de la profesión, quizás sí, no lo haría. Tal vez. Si usted está en un lío, lo hago de choto, pero no me voy a pagar nada, hermano. Si lo agarran por las pandillas, ahí voy yo, ahí va, nos vamos los dos al lado. Y al lado de los dos, ahí. Ahí nos vemos en Isaac. Qué terrible, hermano, que se lo lleven por un tatuaje, hermano. Bórrese de volado, hermano. Ay, mire, y allá en el Facebook aparece, hermano, la página. Si usted quiere hacerse un tatuaje, ¿quién quiere hacerse tatuajes? Usted es locura, hermano. Mire, si es locura. Entonces, si yo doy cátedra ahí, hermano, y si usted un día llegue a estudiar derecho, espero yo ser su, como dice, fariseo. Espero yo un día, hermano, enseñarle la ley. Y si estamos en esta comunión con Dios, hermano, debemos de ser agradecidos por tener un maestro que se llama Jesús. Y un guía que se llama Espíritu Santo, que nos dice lo que debemos y no debemos de hacer. Porque el día que nosotros nos apartemos de la enseñanza será nuestra quiebra. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que usted aprenda. Mientras más conozca de Jesús, usted más convicción tendrá en ir a la presencia del Señor. Oremos al Señor, hermano.